En cada rincón del mundo, existen lugares que alguna vez fueron el corazón espiritual de comunidades enteras. Iglesias, monasterios, templos y santuarios que reunían a los fieles bajo un mismo techo, donde el aroma del incienso se mezclaba con las oraciones y los cantos ascendían hacia techos altos que parecían tocar el cielo. Estos sitios no eran solo edificios, eran refugios de fe, espacios donde las esperanzas, los miedos y las alegrías humanas se encontraban en silencio ante lo divino. Pero el tiempo, con su marcha implacable, no perdona ni siquiera a los lugares sagrados. Guerras, desastres naturales, cambios en la demografía, crisis económicas o transformaciones culturales han provocado que muchos de estos espacios sean abandonados, dejando tras de sí un legado tan hermoso como inquietante. Allí donde antes resonaban coros y sermones, ahora solo se escucha el silbido del viento entrando por las ventanas rotas. Visitar un sitio religioso abandonado no es como explorar cualquier otra ruina. Hay una atmósfera particular, una mezcla de reverencia y melancolía. Las paredes, muchas veces decoradas con frescos descoloridos o esculturas desgastadas, parecen todavía custodiar secretos y plegarias olvidadas. Los bancos vacíos cuentan historias de bodas, bautizos, confesiones y funerales. Y en ocasiones, la luz que se filtra por un vitral roto crea un espectáculo de colores sobre el polvo acumulado, como si el lugar intentara recordar su antigua gloria. Estos espacios no solo son testigos arquitectónicos del pasado, sino que también guardan símbolos, tradiciones y estilos artísticos que cuentan la historia de quienes los construyeron, desde imponentes catedrales góticas en Europa hasta templos budistas en lo alto de las montañas asiáticas. Cada estructura es un capítulo en el libro de la humanidad. Sin embargo, abandonados y expuestos a la intemperie, muchos de estos lugares se convierten en escenarios donde el arte, la historia y la naturaleza se entrelazan en una lucha silenciosa. Hay quienes visitan estos sitios en busca de fotografías impactantes, atraídos por la estética de lo decadente. Otros llegan por un profundo interés histórico, deseando comprender cómo y por qué un espacio de tan importancia espiritual quedó en silencio. Y también están aquellos que, aunque no sigan la fe que allí se practicaba, sienten un profundo respeto por lo que representan. Caminar por un sitio religioso en desuso es como entrar en un santuario de memorias. El crujir de la madera bajo los pies, el eco de un portón oxidado al abrirse, el olor a piedra húmeda que ha resistido siglos. Cada detalle invita a detenerse y observar, a imaginar cómo sería estar allí en sus días de esplendor. Hay lugares donde el abandono ha permitido que la naturaleza tome el control, cubriendo muros con enredaderas, dejando que aves aniren en los campanarios y que la lluvia lave lentamente los altares. Hoy nos adentraremos en 7 destinos únicos que alguna vez fueron centros espirituales rebosantes de vida y devoción, y que ahora reposan en un silencio profundo, esperando a ser descubiertos por aquellos que se atrevan a cruzar sus puertas olvidadas. No son solo ruinas, son páginas vivientes de un pasado que se niega a desaparecer. La iglesia de San Jorge, Lukova, República Checa, fantasmas en los bancos. En el pequeño pueblo de Lukova, en la región de Pilsen, se levanta una iglesia que, a pesar de su deterioro, se ha convertido en uno de los lugares más inquietantes y fascinantes de Europa. La iglesia de San Jorge, construida en 1352, fue durante siglos el centro de la vida religiosa local. Sin embargo, tras un incendio en la Segunda Guerra Mundial y el progresivo abandono de la comunidad, el templo quedó en un estado de ruina. Durante décadas, las puertas de San Jorge permanecieron cerradas, y su interior, cubierto de polvo y telarañas, se convirtió en un recordatorio silencioso de la fe perdida. Pero en 2014, un artista llamado Jakub Hadrava transformó radicalmente la atmósfera del lugar. Inspirado por la historia de la iglesia, creó más de 30 figuras fantasmales hechas con yeso y tela, colocándolas en los bancos como si estuvieran asistiendo a misa. Estas figuras, cubiertas con sábanas blancas que caen sobre sus cuerpos inmóviles, parecen observar al visitante en silencio. No tienen rostros, pero transmiten una presencia tan intensa que resulta imposible no sentir escalofríos al caminar entre ellas. El efecto es tan poderoso que muchos describen la experiencia como si estuvieran invadiendo un servicio religioso fantasma, interrumpiendo oraciones que aún flotan en el aire. La luz que entra por las ventanas ilumina de forma parcial a las figuras, creando sombras que parecen moverse lentamente.
El silencio, roto solo por el crujir de la madera, intensifica la sensación de estar en un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. Hoy, la iglesia se mantiene abierta al público, como una instalación artística y como recordatorio de la historia de la región. Explorar la iglesia de San Jorge no es solo presenciar un edificio antiguo, es entrar en un espacio donde el arte ha devuelto vida, o quizás una forma de vida, a un lugar sagrado olvidado, convirtiéndolo en un escenario único donde lo espiritual y lo espectral se dan la mano. 2. El monasterio de San Jerónimo de la Murtra, Cataluña, España. Silencio entre muros centenarios. En las colinas que rodean Badalona, Cataluña, se oculta un lugar que, a pesar de su estado parcial de abandono durante décadas, sigue respirando espiritualidad. El monasterio de San Jerónimo de la Murtra. Fundado a finales del siglo XV por monjes jerónimos, este complejo religioso fue en su época un importante centro de retiro, oración y conocimiento. Sus muros de piedra, su claustro gótico y sus frescos lo convirtieron en un símbolo de la vida monástica catalana. Durante siglos, los monjes vivieron aquí bajo estrictas reglas de silencio, dedicados a la contemplación, la copia de manuscritos y el cultivo de la tierra. La Murtra fue testigo de visitas ilustres como la de Cristóbal Colón tras su primer viaje a América, cuando, según se cuenta, fue recibido en este mismo lugar por los reyes católicos. Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios políticos dejaron huella. En 1835, con la desamortización de bienes eclesiásticos, los monjes fueron expulsados y el monasterio cayó en abandono. A lo largo de los años, saqueos, incendios y el desgaste natural deterioraron gran parte de su estructura. Las cubiertas se hundieron en algunas zonas, los jardines se convirtieron en matorrales salvajes y las piedras, ennegrecidas por el humo, guardan cicatrices visibles de un pasado agitado. Pasear por sus pasillos vacíos es escuchar el eco de pasos invisibles, sentir la humedad que se adhiere a las paredes y oler la mezcla de polvo y hierbas que crecen entre las grietas del suelo. El claustro, aunque marcado por el tiempo, conserva su belleza gótica. Las arcadas, ahora abiertas a la intemperie, enmarcan un cielo que cambia con la hora del día, recordando que este fue un espacio donde el ritmo lo marcaba la luz y no el reloj. Algunas celdas todavía muestran fragmentos de pinturas murales, escenas religiosas que, aunque desgastadas, siguen transmitiendo un mensaje silencioso de devoción. En la actualidad, el monasterio de San Jerónimo de la Murtra es visitado por exploradores, historiadores y amantes de la fotografía que encuentran en sus ruinas una oportunidad única para conectar con siglos de historia. A pesar de su deterioro, el lugar conserva un aura especial, como si aún protegiera el silencio sagrado de aquellos que una vez vivieron aquí, dedicados al espíritu y al saber. 3. La Iglesia de la Transfiguración, Kaliasin, Rusia. La torre que flota sobre el pasado. En el corazón del río Volga, cerca de la ciudad de Kaliasin, emerge una imagen que parece sacada de un sueño. Una torre campanario solitaria que se eleva desde las aguas, como si desafiara al tiempo y a la historia. Esta es la Iglesia de la Transfiguración, un templo ortodoxo que, en otro tiempo, formaba parte de un monasterio y de un vibrante centro urbano. Hoy, solo su campanario se mantiene en pie, convertido en símbolo silencioso de un pasado sumergido. La historia de su abandono es tan peculiar como dramática. A finales de la década de 1930, durante el régimen soviético, se emprendió la construcción de la represa Uglitz para generar energía hidroeléctrica. El proyecto implicó inundar parte de la ciudad de Kaliasin, lo que significó la demolición o sumersión de decenas de edificios históricos. La iglesia, construida en el siglo XVIII con su elegante arquitectura barroca y su imponente torre de 74 metros, fue parcialmente destruida. Pero su campanario, por razones técnicas y simbólicas, quedó en pie, rodeado por el agua. Hoy, al visitarla, se llega en pequeñas embarcaciones que navegan sobre lo que alguna vez fueron calles y plazas. La sensación es extraña. El oleaje golpea suavemente los muros y el eco de las campanas, que ya no repican, parece resonar en la imaginación de quienes se acercan. En días de niebla, la torre parece flotar en medio de un vacío líquido y su reflejo en el agua crea una imagen que mezcla belleza y melancolía. En su interior, el tiempo ha dejado huellas claras,
Paredes desnudas, restos de frescos desvaídos y ventanas que marcan horizontes de agua. La estructura se mantiene firme, como si quisiera recordar a todos que, aunque el pueblo desapareció bajo el embalse, su espíritu sigue vivo en esta atalaya solitaria. La Iglesia de la Transfiguración no solo es un punto de interés arquitectónico, es también un símbolo de cómo las decisiones humanas pueden cambiar para siempre el paisaje y la historia de un lugar. Su visita es un recordatorio de que la fe, como la memoria, puede resistir incluso cuando todo a su alrededor se ha desvanecido. 4. El monasterio budista de Lingshed, Ladakh, India. Devoción perdida entre las nubes. En una de las regiones más remotas del Himalaya indio, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se alza el monasterio budista de Lingshed, un complejo sagrado que alguna vez fue refugio de monjes y centro de enseñanza espiritual. Aislado entre montañas cubiertas de nieve y valles que parecen no tener fin, su ubicación lo convirtió en un lugar perfecto para la meditación y la introspección, pero también en un desafío para la vida cotidiana. Fundado hace más de 800 años, Lingshed fue parte de la tradición Gelugpa, conocida por sus estrictas prácticas monásticas y su dedicación a la preservación de textos sagrados. Sus salas de oración estaban decoradas con coloridos mandalas, estatuas de Buda y paredes cubiertas de frescos que narraban la vida de maestros espirituales. Durante siglos, fue un faro de fe para las comunidades del Himalaya, al que solo se podía llegar tras días de caminata por senderos empinados y pasos montañosos. Con el tiempo, sin embargo, la dureza del clima, la migración de las comunidades locales y la falta de monjes jóvenes que continuaran la tradición llevaron al monasterio a un lento abandono. El silencio fue reemplazando los cánticos matutinos, y el viento, que recorre los pasillos y golpea las banderas de oración descoloridas, se convirtió en el único acompañante constante. Hoy, gran parte del monasterio está en ruinas. Las vigas de madera talladas se han debilitado, los frescos pierden su color bajo el sol implacable y las estatuas se cubren de polvo y musgo. Sin embargo, llegar hasta él sigue siendo una experiencia profundamente transformadora. Los visitantes que logran alcanzar sus muros experimentan una mezcla de asombro y respeto, como si estuvieran entrando en un lugar donde el tiempo se detuvo hace siglos. Desde sus terrazas, las vistas son sobrecogedoras, picos nevados que parecen tocar el cielo y valles profundos donde pequeñas aldeas aún practican rituales ancestrales. El monasterio de Lingshed, aunque abandonado, conserva su energía espiritual, como si las oraciones de cientos de generaciones siguieran flotando en el aire, invisibles pero presentes. Es un recordatorio de que incluso en el olvido, la fe puede dejar huellas imborrables. 5. La Catedral de San Lorenzo, Tarma, Perú. Ecos góticos en los Andes. En la ciudad de Tarma, en el corazón de los Andes peruanos, se alzan las ruinas imponentes de la Catedral de San Lorenzo, una obra inconclusa que combina la majestuosidad del estilo gótico con la melancolía del abandono. Concebida a mediados del siglo XX para ser uno de los templos más impresionantes de la región, su diseño incluía torres puntiagudas, arcos ojivales y ventanales pensados para recibir coloridos vitrales que iluminarían el interior con luz sagrada. Durante sus primeros años de construcción, la catedral fue símbolo de orgullo para la comunidad. Las campanas, fundidas especialmente para la torre principal, fueron traídas desde Lima. Los muros se levantaban con piedra tallada a mano y cada arco era un tributo a la tradición arquitectónica europea adaptada al paisaje andino. Sin embargo, factores económicos, cambios en la administración e incluso tensiones políticas locales frenaron el proyecto antes de que pudiera completarse. Lo que quedó es un esqueleto monumental, paredes elevadas sin techumbre, columnas que apuntan al cielo como si esperaban una bendición que nunca llegó, y espacios interiores abiertos al viento y la lluvia. La vegetación, lenta pero persistente, ha comenzado a reclamar el lugar, creciendo entre las grietas del suelo y trepando por los muros, dándole al conjunto una apariencia casi mágica. Los visitantes que llegan a San Lorenzo describen una sensación extraña. Por un lado, la admiración por la magnitud de la obra y la belleza de sus líneas. Por otro, una tristeza silenciosa al pensar en lo que pudo haber sido. En días de niebla, el templo parece emerger de un sueño y los arcos inacabados enmarcan un cielo que cambia constantemente, creando una atmósfera tan solemne como enigmática.
La Catedral de San Lorenzo, aunque nunca cumplió su propósito original, se ha convertido en un testimonio vivo de las aspiraciones y los límites humanos. Es un lugar donde la fe y la historia se encuentran, recordando que incluso los proyectos más ambiciosos pueden quedar suspendidos, pero que en su silencio todavía pueden inspirar y asombrar a quienes se detienen a contemplarlos. 6. La Gran Sinagoga de Constanza, Rumanía. Memoria silenciosa de una comunidad perdida. En la ciudad portuaria de Constanza, a orillas del Mar Negro, se alzan las ruinas de lo que alguna vez fue un centro vibrante de fe y cultura, la Gran Sinagoga. Construida a finales del siglo XIX, en un momento en que la comunidad judía local vivía un periodo de prosperidad, este edificio combinaba la elegancia arquitectónica de estilo neomorisco con detalles propios de las sinagogas de Europa Central. Sus muros de ladrillo rojo, sus ventanas arqueadas y sus interiores ricamente decorados eran reflejo de una época de esperanza y pertenencia. En su interior, la luz se filtraba a través de vitrales coloridos, iluminando un espacio donde las plegarias, los cantos y la lectura de la Torá marcaban el ritmo de la vida comunitaria. La sinagoga no era solo un lugar de culto, también era un punto de encuentro para la educación, la ayuda mutua y las celebraciones religiosas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y las políticas antisemitas que la precedieron cambiaron para siempre su destino. Durante el conflicto, la comunidad judía de Constanza sufrió persecuciones y deportaciones. Muchos de sus miembros no regresaron y la sinagoga quedó vacía. En las décadas siguientes, la falta de fieles y el desinterés por su preservación aceleraron su deterioro. El techo colapsó parcialmente, los vitrales se rompieron y la maleza comenzó a infiltrarse entre las grietas de sus muros. Hoy, la Gran Sinagoga permanece como un monumento silencioso, con su fachada aún majestuosa, pero marcada por el abandono. Los visitantes que cruzan sus puertas sienten el peso de la historia, el eco de pasos sobre el polvo, el olor a madera húmeda y la sensación de que, en algún rincón, aún reposan las voces de quienes alguna vez la llenaron de vida. A pesar de su estado, la sinagoga sigue siendo un símbolo de memoria para la comunidad judía internacional. Su imagen, captada por fotógrafos y viajeros, sirve como recordatorio de que el patrimonio cultural y religioso es frágil y que su preservación no solo honra a un grupo particular, sino a la historia humana en su conjunto. 7. La mezquita de Sidi Avid, Túnez. Fe dormida entre las dunas. En las afueras de un pequeño poblado costero en Túnez, donde el desierto se encuentra con el Mediterráneo, se encuentra la mezquita de Sidi Avid, un lugar que alguna vez fue el centro espiritual y social de su comunidad. Construida en el siglo XVII, su arquitectura sencilla pero armónica reflejaba los principios del arte islámico. Arcos de medio punto, cúpulas encaladas y un minarete esbelto que servía de faro tanto para los fieles como para los marineros que navegaban por la costa. Durante siglos, la mezquita fue escenario de oraciones colectivas, estudios coránicos y celebraciones religiosas que reunían a varias generaciones bajo un mismo techo. Su patio interior, rodeado por columnas blancas, ofrecía sombra y frescura en los días calurosos, mientras que el mihrab, orientado hacia la Meca, era el corazón del templo. Las paredes estaban decoradas con azulejos de colores y caligrafía árabe que transmitía versículos del Corán y bendiciones para los visitantes. El destino cambió con la emigración de gran parte de la población hacia las ciudades más grandes, en busca de oportunidades económicas. Poco a poco, las oraciones diarias fueron disminuyendo, las puertas se cerraron y el polvo comenzó a acumularse sobre las alfombras. Sin mantenimiento, el viento del desierto y la salinidad del aire empezaron a desgastar las paredes y a corroer la madera de las puertas. Hoy, la mezquita de Sidi Avid se alza en silencio, con sus paredes blanqueadas por el sol y desgastadas por la arena que el viento trae sin descanso. El minarete, aunque erosionado, todavía apunta al cielo, recordando la fe que alguna vez guió a toda una comunidad. En su interior, los azulejos rotos y la madera carcomida conviven con haces de luz que entran por pequeñas aberturas, creando un ambiente tan solemne como melancólico. Visitarla es una experiencia casi mística. El sonido distante del mar se mezcla con el susurro del viento y la sensación de estar en un lugar donde el tiempo se ha detenido es inevitable. La mezquita de Sidi Avid no es solo un monumento abandonado, es un testimonio de la historia y de la conexión entre la fe y el paisaje, entre el hombre y su tierra.
Aunque dormida entre las dunas, su presencia sigue siendo un faro de identidad y memoria para quienes conocen su historia.